Bueno, pues primeramente muchas gracias. Y bueno, como explicaba, la herramienta que trabajo se llama lógica global convergente. Utilizamos 4 herramientas que son como globales para poder entender primero desde nuestro inconsciente, para saber qué está pasando afuera de nosotros, en nuestro ambiente, con las relaciones, con todo lo que implica, pues como un ser humano, pues estar en esta experiencia, ¿no? Entonces, lo que viene siendo las experiencias de nuestras infancias, que ya vienen más actualizadas y que de hecho por eso hay como cierta renuencia entre integrar la información que nos vienen a mostrar los hijos con lo que tenemos ya fomentada sí ya como base desde los aprendizajes que nos enseñaron desde generaciones en generaciones que se fueron repitiendo, es algo que nosotros le llamamos alfa y omega, que podría ser pasado, futuro. Y siempre hago como un ejemplo en cuanto a eso. Cuando hablamos de un alfa, es por ejemplo, está un niño subiendo a un árbol y la mamá, desde este pasado ya fomentado, estará gritándole, no te subas, te vas a caer, y como que desde la desesperación y la ansiedad, pero eso desde sus bases, sus patrones, sus comportamientos, pero desde las heridas, porque también las heridas emocionales que se fomentaron en la base de la persona es lo que hace que intentemos controlar inclusive las acciones y las experiencias de los otros. Entonces, desde esta base, yo intentaré decirle a ese niño que tenga cuidado, que se va a caer, pero desde mi ansiedad, de mis miedos y de mis patrones conductuales. Ahora, a diferencia, una persona que ya se conoce desde esas bases, que ya está equilibrando esas experiencias, cuando ese niño se sube, que es la experiencia omega, la persona solo lo va a ver, pero en el momento que tenga una acción, un problema y demás, lo va a contener. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el niño se cae y yo como persona que ya sé que esta persona o este niño tiene que aprender con sus bases, con lo que tiene que experimentar, cuando se caiga yo puedo ir a contener. Mira, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Mira, te recuerdo que a veces cuando subimos a algún lugar alto y le explicamos de una manera sin reproches, sin regaños, sin miedos al error, porque como nosotros desde estas generaciones tenemos mucho las bases de miedo al error, de que cometer errores es malo y que eso porque tenemos una inconsciente donde nos regañaban constantemente al cometer un error. Entonces, la contención es no desde el regaño, pero sí desde la contención a explicarle las situaciones, cómo pueden irse cuando no tenemos a veces un cuidado, pero sí desde dejar que estos niños empiecen a experimentar con sus propias herramientas, que es cometiendo los errores, ajá, justo lo que hablábamos sí, hace ratito. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo como madre o como padre sigo teniendo todavía mi base, mis heridas, mi pasado activo, haré que mis hijos no tengan las herramientas indispensables para sí, estar viviendo en ese futuro o en esta actualidad. Pero ahora, si yo me resisto a estas bases de no atenderme, no saber qué heridas traigo emocionales, seguir actuando, generar lucha y resistencia con lo que los cambios, porque también he visto mucho que generamos mucha resistencia a los cambios que están en el exterior. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso es arraigarme a mis conflictos, a mis problemas, a mi pasado, en lugar de seguir yendo hacia la parte futura, que es movilidad. O sea, el futuro es tan rápido que la experiencia es que a veces una persona que está basada tanto en el pasado llega a tener muchas complicaciones con personas que están muy habilitadas al futuro. Otro ejemplo también muy evidente. Hemos visto que también ahorita hay mucha esta difusión en redes de pues jóvenes que ya están ganando millones y que comparten redes y que están en TikTok y demás como influencers. Bueno, ¿qué pasa? Desde nuestros ámbitos culturales y también desde este pasado, seguimos generando, o la experiencia de integración que es, pues el dinero se tiene que ganar con esfuerzo y demás, como nos enseñaron nuestros padres. Pero cuando los hijos nos están mostrando herramientas habilitadas más rápidas y futuras para poder integrar este futuro. Cuando hay resistencia es porque mis bases del pasado no están entrando en convergencia con este futuro. Entonces yo intento hacer lucha con la solución que me está mostrando el futuro. Por eso es que a veces
cuando llega una persona que es muy diferente a nosotros, que podría ser como la polaridad, o me puede llegar a agradar muy bien, si yo dejo que pase la referencia poco a poco, o lo hemos visto, o me puede caer muy, muy mal, porque tiene una referencia tan rápida de solución que no entra en convergencia con la otra persona. Exactamente. Entonces es, ¿qué tanto de habilitados como padres tenemos las funciones futuras, dejándolas pasar y permitir como soluciones actuales? Y se da también en los hijos, por ejemplo, yo estoy pensando en mí, ¿no? Así, mi hijo tiene muchas habilidades que yo no tengo, obviamente, principalmente pues de redes sociales, y cuando tú les pides ayuda dicen, ay, qué hueva, ¿no? Bueno, También, eso es al contrario también, ¿no? Bueno, también sucede. Cuando nosotros pedimos ayuda, y bueno, y esto ya como más interiorizado, hay que observar dónde o cuántas veces a mí también me da un poco de una experiencia como hasta de rechazo, la misma experiencia de tener interiorizado desde el inconsciente esta parte de pedir ayuda, donde a veces yo también me siento que soy una molestia, que a veces no siento que los otros puedo molestarles en sus quehaceres, y eso, nos lo muestra la otra persona, pero ¿qué hacemos? No tratamos de implicar que la otra persona cambie a evidenciarlo, sino que cuando yo observo eso, me pregunto, analizar, ¿qué partes de mí todavía sienten que pueda ser una molestia hacia personas? Y bueno, me llega la idea, ¿no? Personas que veo que están muy ocupadas y que ya al momento de animarme a hacer esta ayuda, tengo miedo al rechazo constante. Entonces, cuando yo hago ese cambio interno, allá afuera ya no necesito como explicarle a la persona que tiene que cambiar, sino que cuando yo empiezo a utilizar este cambio dentro de mí, doy permiso a que justo también la otra persona empiece a cambiar esta experiencia. ¿Sí me explico? Es como todo esa energía. Es como un balance. Es como que toda energía, más o menos. Es como un balance. Entonces, no, como decir, como que no le reprocho al otro, sino que eso que me está mostrando el otro de, ah, caray, como que estoy sintiendo rechazo, ¿en qué otros momentos cuando pedí ayuda sentí rechazo? Y ahí nos basamos en la parte profunda, original, de donde me pasó eso. ¿En qué punto de mi vida o en qué experiencia me pasó la primera vez que cuando yo intenté pedir ayuda, y aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todo se relaciona con los personajes. Cuando yo intento pedir ayuda, a ver, es una figura masculina, un hombre. ¿A qué hombre de mi pasado intenté pedirle ayuda y sentí un rechazo? O sentí que era molestia. Entendí. Y entonces cuando ya me voy a trabajar eso que a mí me molesta, porque es una emoción que todavía tengo internalizada, y sí, voy a trabajarlo en este pasado. ¿Y qué sucede cuando yo lo trabajo de, a ver, no soy ninguna molestia, está bien pedir ayuda, no está mal pedir ayuda, lo que tengo es una experiencia de una emoción que todavía me sigue saliendo en algunos puntos cuando pido esta ayuda a figuras de autoridad? Y el hombre reside en esta relación de figura de autoridad. Entonces, ¿qué hombre que era mi figura de autoridad en mi pasado le intenté pedir? Ya sé quién es. Ajá. Ya sé quién ¿Sí? es. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Con esa experiencia, ahí ya no le decimos al otro lo que tiene que hacer. Voy, hago mi labor como padre en esta función, hago mi labor interna y automáticamente puedes ver experiencias extraordinarias allá afuera. Porque ya cambiando esto ya no resuena con lo que estoy recibiendo. Y si yo cambio esto, va a resonar con una nueva experiencia con esta relación. Entonces, a lo que voy es que desde este pasado justo no queremos hacer cambios porque es incómodo, porque duele recordar, porque recordar es vivir las emociones y justamente es reajustar toda la base emocional que tenemos, que a veces inclusive ni siquiera nos acordamos pudiera ser, pero en nuestra realidad está reflejada con las relaciones que tenemos, con el sistema, con todo lo que está pasando. Pero ¿qué sucede? Las últimas generaciones que están adecuadas al futuro ya vienen con toda la información. ¿Qué es esto? Se les llama herramientas o soluciones a lo que pasó en el pasado. ¿Sí? Ejemplo, un poquito poniéndolo así en relación, ¿no? Usted decía que su hijo está muy habilitado a las herramientas, a internet. Bueno,
ese hijo de usted ya viene con herramientas que de alguna manera sus padres o sus abuelos no tenían en su actualidad. Sí. Entonces, la experiencia de su hijo es que es muy movilizado en torno a herramientas de internet, de redes y demás. Entonces, ¿qué sucede? Lo que observamos en nuestras últimas generaciones es lo poco que tenemos que integrar en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que justamente yo siga teniendo empiece a generar un equilibrio entre las últimas generaciones y yo en la generación que me encuentre. Sí. ¿Para qué? Para que ese mismo equilibrio restablezca también las relaciones. Porque al momento de vivir una generación con herramientas y la otra con donde fue el origen del conflicto emocional, sí. Por eso choque. es que hay choque. Sí. Pero lo que necesitamos hacer es justo, lo que yo veo en un extremo de alguien, lo empiezo a integrar. O sea, lo que yo veo en extremo de mis hijos, de mis nietos, yo lo empiezo a integrar poco a poco. ¿Para qué? Para empezarme a equilibrar hacia la sintonía del presente, de lo que estoy viviendo y con el futuro de lo veloz que viene. Por eso es que a veces que, por ejemplo, surgen experiencias, vienen nuevas situaciones y no llegamos a acoplarnos al futuro porque a lo mejor fueron, por ejemplo, lo de el virus que se dio en el 2020, pues nadie lo esperaba y fue o te acoplas o te acoplas y nos tuvimos que acoplar a herramientas en línea, llamadas online y entonces, ¿qué pasó? Puedo asegurar que antes de ese evento todos estábamos en resistencia a querer fomentar nuevas herramientas y de cierta manera, eso es a lo que me refiero. Cuando nosotros empezamos a ceder poco a poco, a integrar nuevas herramientas que tienen nuestros hijos desde el futuro, no tenemos que vivir crisis fuertes. No. Por eso es que las crisis fuertes llegan en momentos donde yo me generé mucha resistencia en mi realidad. Hola, bienvenida. No te preocupes. Entonces, yo genero, adelante por favor, yo genero resistencia en mi realidad con estas nuevas herramientas. Yo me siento acá porque me molesta mucho el banquito ese. Okay. Siéntate ahí si quieres. Entonces, al momento de generar esas resistencias con lo que nos están enseñando nuestros hijos, generamos también resistencia a vivir en nuestra realidad, a vivir con más soltura, menos lucha en nuestro presente. Entonces, al yo empezar a equilibrar esto, de lo que me está mostrando mi hijo, voy a empezar a vivir más equilibrio en mi propia realidad. ¿Sí me explico un poquito? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya no le pido a los otros que hagan estos cambios cuando noto que algo me conecta, me molesta, sino que empiezo a ver qué hacen estos hijos para yo empezar a integrar ese poco. Y cuando yo empiezo a hacer mis cambios interiormente, indirectamente, sin hacer nada ni decirle al otro lo que tiene que cambiar, empieza a cambiar la situación en relación con nuestros hijos y nuestro ambiente. Y ahí es donde empezamos a generar menos lucha y menos resistencia a lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo también evidente que vienen a mostrar los hijos desde este futuro, enfermedades. Los padecimientos que tienen los hijos de últimas generaciones, también las propias padecimientos, nos muestran eso poco que tenemos que integrar a nivel emocional. ¿Sí? Por ejemplo, una gripa, un niño o una niña con gripas constantes, con problemas de garganta. De los 0 a los 7 años se gesta en nuestra psique, problemáticas o circunstancias de dificultades que vamos viviendo, pero también de lo que nos van enseñando los padres y las madres en esa corta edad. De esa corta edad de 0 a 7 años, nos van a mostrar más en evidencia el padecimiento que tiene este niño o esta niña en relación a mamá. ¿Por qué con mamá? Porque mamá es el vínculo más cercano y el que está totalmente con el hijo en el aprendizaje. Entonces, lo que me evidencia este niño y esta niña, si es un problema o dificultad con gripas, con garganta constante, hay que ver y evidenciar a interior que no está queriendo hablar mamá emocionalmente, qué emociones contenidas no ha dicho, no ha expresado, y que de cierta manera el hijo, por tener esta velocidad del futuro, muestra la solución, que es expresar a gran escala con un padecimiento a lo que está viviendo mamá emocionalmente.
Después de los 7 años ya nos puede estar mostrando ambivalencia. Ambivalencia es experiencia de mamá o de papá. Entonces ahí yo puedo empezar a referenciarme que en lugar de a lo mejor hasta preocuparme, que bueno, si es atender y si es bueno tener diagnóstico, porque también se tiene que seguir un diagnóstico con este niño, esta niña. Pero, por otro lado, la experiencia es, yo también mientras voy atendiendo lo que está sucediendo con mi hijo y con mi hija, voy atendiéndome emocionalmente. ¿Dónde es que no hablé? ¿Dónde es que me contuve cuestiones emocionales? ¿Dónde es que me limité a expresarme? Porque los hijos siempre van a evidenciar, inclusive, no sé si no han escuchado, pero últimamente muchas generaciones, los más chicos de las generaciones, están viviendo padecimientos de cuestiones con padecimientos de inmunológicos, padecimientos muy fuertes como cánceres. El cáncer es una sobrepoblación de células que es una necesidad de generar más acción al órgano o a la experiencia donde está teniendo ese cáncer. Entonces, todo lo que viene siendo con padecimientos nos lo va mostrando en evidencia emocional, lo que los padres no han podido integrar. Y entonces, entre esta, ¿cómo se dice? Entre esta resistencia que generamos como padres, los hijos vienen con los propios padecimientos para poder integrar la información que me está mostrando este hijo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, los niños, las últimas generaciones, son los mensajeros de ese mensaje que necesito integrar puntualmente. Ejemplo, una mamá que está mucho en casa, ¿no? Un hijo que es hiperactivo, que es totalmente así rápido, que está en todos lados, que está haciendo travesuras. Eso es desde lo que le muestra el hijo a la mamá. Tienes que integrar mayor energía, mayor hacer, accionar hacia cosas personales, tener vida en cuanto a hobbies y demás experiencias. Por eso es que muchas madres con hijos que tienen hiperactividad no pueden con ello, porque es tanta la velocidad con la que están, que ¿qué pasa? Lo que les pide el hijo o la hija es integrar mayor actividad a su vida, a su realidad. Pero el hijo en sí o a la mamá. No, el hijo en sí. Se refleja en la mamá. Bueno, lo que refleja es el mensaje y también es una, yo le digo antónimos, por ejemplo. Si hay una persona muy triste, seguramente se va a estar rodeando de algunas personas que son dicharacheras, extrovertidas. Así también los hijos con las madres. Una madre que tiene experiencias, a lo mejor a ser muy introvertida, podría llegar a tener un hijo hiperactivo, extrovertido, que hace muchas cosas en el momento. Entonces es como una balanza entre antónimos. Lo que está pasando aquí con este hijo, con esta mamá, y lo que me está pidiendo en información o mensaje integrar en esta realidad. Entonces así yo voy haciendo este equilibrio en esta realidad. Entonces, cuando vemos un niño con hiperactividad o una niña con hiperactividad, lo que pasa es que está también en extremo. Y cuando una persona está en extremo, ahí es donde vienen los conflictos en la relación. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Por ejemplo, una persona que está a falta de integrar, por ejemplo, lo que ahorita estábamos platicando, normas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me hace falta integrar normas, a mí me está faltando la integración del masculino. O sea, tengo déficit de energía masculina. ¿Qué es? Bueno, no tuve un padre que a lo mejor me pudiera dar normas desde el equilibrio. A lo mejor me pasé muchas experiencias rechazando también sistemas como figuras de autoridad, porque eso que yo no tuve en casa es lo que de grande voy a estar rechazando, porque no sé integrarlo o equilibrarlo en mi realidad. Y entonces a través de eso voy a tener hijos que seguramente me van a decir, oye mamá, tienes que hacer esto, ¿no? Y que me está constantemente diciendo muchas cosas en torno a como una figura de autoridad. Claro que también hay que ir a profundidad a saber qué está sucediendo en el núcleo familiar, en mis cuestiones emocionales, para evidenciar también a mayor profundidad qué me está queriendo decir mi hijo con esa actitud. Por ejemplo, cuando también hay muchos conflictos y problemas en la relación de madres e hijos, padres e hijos, el conflicto y el problema viene siendo enojos interiorizados. Un enojo interiorizado es que todo el tiempo voy a estar reactivo, en que tantito me dijeron algo ya voy a estar como impulsivo, impulsiva.
¿Qué quiere decir eso? Un enojo introyectado o desde el inconsciente quiere decir que también, uno, en mi núcleo familiar desde estas generaciones, no hubo experiencias amorosas, le hizo falta la calidez de mamá o la calidez de papá, y a través de eso yo tengo un enojo introyectado hacia mis figuras padre y madre. Y entonces ese enojo introyectado es el que se va a evidenciar con mi última generación, porque me va a expresar que está enojado con la vida. Pero no es del enojo. Lo que me está expresando en extremo es ese enojo que yo tengo todavía muy guardado y que a lo mejor probablemente pueda doler el expresarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este extremo me lo va a evidenciar. Entonces yo tengo que ir como un poco más a profundidad para equilibrar esa misma emoción y que se vaya en relación, en equilibrio, solamente integrando un poco que me muestre. ¿Qué es esto? Bueno, entonces para la siguiente me voy a permitir expresarme desde mi enojo, porque cuántas veces también se nos enseñaron a nuestras generaciones que enojarnos con alguien estaba mal, y entonces no podíamos enojar o tener alguna actitud de enojo, expresar nuestro enojo con nuestros padres. Luego se nos regañaba, se nos reprimía. Y el enojo cumple con el parámetro de emociones. El enojo ni es una emoción mala, ni es una emoción negativa, es una emoción. Pero como nos han enseñado justo desde estas bases de generaciones, a que el enojo es malo y no te puedes enojar. No, claro que sí es súper indispensable, porque si no expresamos el enojo, al final eso nos repercute con los años. Entonces, ¿qué quiere decir? No es que esté, por ejemplo, rechazando la experiencia de enojarnos con personas que sean nuestros padres. Creo que sí es válido expresar el enojo. ¿Sabes qué, mamá? Me enojé. ¿Sabes qué, hijo? Estoy enojada por esto y esto. Pero sí explicando y comunicando de dónde proviene mi enojo y cómo hay que solucionar con responsabilidad. Porque ¿qué pasaba? En nuestras generaciones se nos enseñaba, ya me enojé así, ley del hielo, te dejo de hablar, no te... un cintarazo en mi época, me metía un cintarazo. Ajá, golpes, conflictos, peleas, o inclusive a enseñarnos que no nos merecemos si somos niños malos, niñas malas. Y esas bases que de alguna forma, bueno, fueron constantes, imaginémonos un cassette y le ponemos la misma canción, se graban en nosotros, que a final de cuentas la seguimos evidenciando en las siguientes generaciones. Por eso es que hay que ver que como padres y madres vivimos en nuestro pasado y empezar a hacer las cosas diferentes. Dicen por ahí, honrar a nuestros padres es hacer las cosas diferentes, no hacer las mismas que ellos, de alguna manera por lo que tenían de aprendizaje nos enseñaron. No, no quiere decir que juzguemos. Ajá. Quiere decir que tenemos que integrar eso que me están evidenciando para yo precisamente decir, a ver, ok, ¿dónde yo sigo haciendo lo mismo que me enseñaron? ¿Dónde a lo mejor con un regaño, en lugar de querer comprender a mi hijo, a mi hija, por qué está enojado, yo intento regañarlo? ¿Dónde a lo mejor también no hubo comunicación? ¿Dónde yo honraría a mis padres con mis hijos haciendo las cosas diferentes? Y esto no quiere decir que nos juzguemos, que juzguemos a nuestros padres y demás. No, yo lo que les digo como adultos es, papá y mamá nos pudieron dar lo que nos pudieron dar. Ok, agradecemos la vida que nos dieron, y entre el agradecimiento y aceptar, tal y como fueron mis padres, así fueron y no intento cambiarlos, yo como un adulto y como padre y madre de familia, si me empiezo a responsabilizar de mí, podré tener más responsabilidad con mis hijos. La cuestión es la siguiente, que al hacernos más responsables de nosotros, a veces es más incómodo, a veces cuesta un poquito hacer cambios, a veces necesito ponerle más responsabilidad a ciertas acciones, a ciertas tomas de conciencia y acciones que hago en mi vida diaria para empezar a generar nuevos patrones conductuales desde la apertura, la integración, la observación, sobre todo, que es observar a mi hijo e integrar, o a mi hija, integrar el antónimo que me está enseñando. El antónimo es enojo, bueno, voy a integrar comunicación y autoestima, felicidad, apertura. Bueno, me está enseñando tristeza, ok, el antónimo de la tristeza, ok, alegría, ok, ¿dónde me está haciendo falta también a mí la alegría en mi vida? ¿Qué fue? ¿Una cuenta? Pensé que era mi tráfico. Entonces, ¿dónde estoy fomentando la alegría en mi vida?
Entonces, desde esa experiencia voy a integrar información importante para ir en equilibrio. Y ahí justamente no luchamos, empezamos a ir en equilibrio progresivamente. Ahora también con este progreso sí va a ser un poquito movido, sí se van a empezar a mover las emociones, pero justamente para poder gestionar toda la base emocional que tenemos dentro, se tiene que mover incomodidad de nosotros. Un ejemplo, si yo estoy constantemente, voy a hacer ejercicio, y el primer día, ok, perfecto, el primer día, el segundo día, híjole, el tercer día, me está costando mucho, tenemos que implementar también experiencias, uno, de disciplina y de voluntad para hacer esos cambios. ¿Qué quiere decir? Ok, quiere decir que yo me tengo que enfocar, pero en mi yo del futuro. ¿Qué es esto? Si yo ahorita me fomento una incomodidad como, aunque no tenga ganas de salir a correr, camino unos pasos, a lo mejor no corrí, pero caminé, yo estoy haciendo un pensamiento hacia mi yo del futuro. No estoy quedándome con la satisfacción de fomentar un desinterés en el momento para sentir placer. Ojo, que los placeres que fomentamos como padres en nuestra realidad de no querer tener incomodidades, quiere decir que al yo quitar esta incomodidad, no quiero evidenciar lo que hay debajo de esa incomodidad. ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces cuando yo no quiero evidenciar esa incomodidad es que todavía a lo mejor no estoy preparado o preparada para llevar un proceso emocional donde voy a empezar a gestionar, a sacar toda la base emocional que no pude gestionar en mi infancia y que ahí sigue internalizada. Pero a base de eso es lo que voy a tener como la relación con mis hijos, con mis nietos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a fomentar un poco de incomodidad progresiva, en algún punto esa incomodidad se va a convertir en una meta lograda y alcanzada. Pero ¿qué pasa? Como nosotros tenemos la experiencia de el premio o la situación de conformidad en el momento a corto plazo, no nos animamos a seguir a largos plazos en estas cuestiones de cambios y metas y de progresos. Por eso es que quizá en el momento de un día no se evidencia que ya estoy teniendo la recompensa de mi meta por hacerlo un día. Pero sí a lo mejor puedo empezar a repetir frases, palabras, donde yo empiece a subir mi autoestima, de que sí lo puedo lograr, que si por lo menos ya di una decisión para tomar ese cambio, no solamente voy a estar bien yo, también mis hijos van a estar bien. Y por ahí escuché una frase y lo platicaba con una amiga que es colega, que aunque tú no lo puedas hacer por ti, tu cambio, si tú a lo mejor piensas mucho en los demás, pues piensa en quién te gustaría que justo presenciara ese cambio, que también se sintiera gratificado y gratificada por ese cambio. Si es que no lo puedes hacer aún por ti, empezar a hacer ese proceso de cambios desde la profundidad. Entonces, estos niños nos traen estos mensajes y a la experiencia donde nosotros vamos a evidenciar lo que nos están mostrando se le llama lógica biológica, cuando nuestros niños o nietos o nietas tienen un padecimiento. Hay que ver con lógica lo que me quiere decir, ¿sí? Por ejemplo, área de pulmones, cuestión emocional, área baja de cadera, equilibrios con cuestiones que hemos vivido, piernas, avance, cabeza es mucho pensar, también es baja autoestima porque estoy pensando mucho en lugar de sentir las emociones y eso me complica mucho mi realidad porque estar pensando todo el tiempo hace que la persona tenga muchas experiencias de dolores de cabeza, de también, por ejemplo, que se le enseñó a que no podía hacer las cosas constantemente, entonces racionaliza, ay, no puedo, no puedo, no puedo. Y demás experiencias que nuestros hijos nos están mostrando con las acciones o los padecimientos que están teniendo. Ahora bien, estos patrones conductuales que se instalan de los 0 a los 7 años nos van a evidenciar justo la gestión o la relación con mamá en torno a esa experiencia. Entonces, estos hijos nos están dando estos mensajes a los padres en esta circunstancia de lo que estamos evidenciando, de lo que necesitamos integrar paso a paso con la experiencia. Ahora bien, con nuestros hijos siempre van a llegar los recursos. ¿Qué es esto? Cuando yo no sé cómo actuar ante mi realidad, observo a los niños, observo a mis hijos de mi casa. ¿Qué me están queriendo decir todo el tiempo con sus acciones? ¿Sale? Entre más me ponga yo en modo observadora,
más yo voy a poder entender qué me quiere decir mi hijo, mi hija, ante lo que está sucediendo. Por ejemplo, si hay un problema emocional internalizado, seguramente se va a evidenciar con un padecimiento o con un conflicto. Eso es así de facto. Entonces tengo que empezar, primero, no me voy hacia mi hijo o directamente a mi hija, sino que primero me pregunto, ¿qué está pasando en mí en estos días? ¿Qué emoción viví en estas situaciones y no lo pude expresar? O me la contuve, o me la guardé, o me da miedo expresarme también, porque esas experiencias también de lo que venimos también trayendo de aprendizaje es que también se nos enseñó que no podíamos expresarnos o no nos podían o sentimos que no nos podían aceptar con toda la gama emocional que teníamos. Y entonces eso se fomenta a personas que no saben pedir ayuda, eso también se fomenta o es un reflejo de experiencias en cuanto a tener como situaciones muy emocionales y no saberlas cómo sacar, no saberlas cómo gestionar. ¿Cuántas veces tenemos una emoción y en lugar de sacarla, sentirla, la estamos repasando aquí en la mente como en forma de pensamiento? Entonces, estas experiencias del pasado que van a mostrarnos nuestras generaciones pasadas son las que de cierta manera también fomentan que generemos mucha lucha en nuestra realidad, mucho conflicto y mucha resistencia. ¿Por qué? Porque como nuestra base de datos ya se relacionó con mi inconsciente y lo que viví en mi infancia, como eso me ayudó, y yo le digo que es una experiencia de la cicatriz. La cicatriz es cuando yo tengo un conflicto emocional, ejemplo, un niño o una niña que sufre bullying en la escuela. Eso va a generar que el niño y la niña sean introvertidos, porque es la cicatriz que está haciendo ante la experiencia. Entonces, si me están bulleando, voy a hacer cada vez más que no me vean y no voy a querer hablar y no me voy a querer expresar. Eso que está haciendo ese niño o esa niña es una cicatriz, que es el sistema de mecanismo de defensa ante lo que está viviendo. Y eso todos lo tenemos. Oye, pero una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te explicas que antiguamente te bulleaban igual? Yo era bien flaquita. Y siempre me decían el fideo. Y la fideo y no sé qué. Me caía re mal eso. Y yo no me siento que tenía esos, ¿cómo se dice? Conflictos como ahora lo mencionan y lo dicen y que, como que era diferente. O sea, el bullying siempre existió, desde años y años y años. Solamente que ahora como que lo han enfocado mucho más, ¿no? Pues bueno, es que en realidad antes no se hablaba de nada de eso y es que también antes teníamos muchos secretos guardados. Sí, ¿no? En las familias hay muchos secretos, entonces justamente no se evidenciaba porque más que apoyar al niño que le daban bullying, se apoyaba como a la circunstancia de, ay, no tienes que hacer esto, mira qué flojo y qué floja estás haciendo. ¿Sí me explico? O sea, más que proteger, o bueno, no proteger, pero sí evidenciar la acción, lo que hacíamos era fomentar y respaldar a la persona que estaba bulleando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No es que haya cambiado, que se le dé más enfoque, es que conforme las generaciones es importante evidenciar qué acciones nos están lastimando de cierta manera y que al momento de lastimarnos no nos permitimos sentirnos vulnerables. La vulnerabilidad no tiene que ver con experiencias en torno a si yo me muestro vulnerable me van a lastimar, me van a maltratar, me van a decir de cosas. No, la vulnerabilidad es una fortaleza. La vulnerabilidad es una fortaleza de implementar nuevas experiencias. Porque si yo no me permito ser vulnerable ante mi realidad, por ejemplo, si yo no me permitiese en este momento que me está pasando algo muy fuerte y no me permito llorar, la vulnerabilidad no me permite pedir apoyo aunque yo no lo mencione. ¿Sí me explico? Por eso es que la experiencia con el bullying ha cambiado a manera general porque nos hemos dado cuenta cómo el bullying, y ojo, no es juzgar también al que bulea, no, es ver las dos caras de la moneda. El que bulea, ¿qué experiencias vive en su casa? Como juicios, golpes, ¿sí me explico? Y como el que se permite, la parte vulnerable, victimizada, que no se permite expresar cuando algo está pasando. A lo mejor era eso, que te agarrabas del moco y listo, ¿no? Ajá. Y ya lo resolvías. Pero justamente, pues teníamos otras experiencias de resolverlo porque no sabíamos comunicarnos.
Antes no había una conexión con la comunicación. Sí. ¿Y qué pasaba? Todo lo dejábamos. No, ya me dijeron, bueno, está bien. Sí. Y uno se contiene, hasta, yo le digo que es la olla express de las emociones. Hasta que un día llegue alguien y esta persona ya no soporte, ¿qué va a pasar? Voy a explotar. Porque tengo todo mi sistema de emoción guardado. Por eso es que ahora, pues sí, se evidencia. Yo no estoy de acuerdo entre proteger ni tanto al niño que se bulea, ni la, o sea, digo, es una parte 50-50, porque toda historia Sí. tiene detrás muchas cosas sí, que integrar, sí. y nos expresa totalmente el sistema de convivencia y relación de la familia. Eso es totalmente lo que nos está mostrando. Entonces, si de esa manera empezamos a integrar, no se preocupe, empezamos a integrar la parte de es importante generar una comunicación asertiva mediante la emoción, voy a poder acompañar a mis hijos en otra experiencia, yendo paso a paso con ellos para que justo las situaciones empiecen a modificarse dentro de mi casa. Entonces, ¿cómo funcionan estas experiencias en la actualidad? Pues justamente es integrando la experiencia del pasado, y el pasado también nos habla de rigidez. Ahora bien, como pregunta interna, ¿cuántas veces hemos vivido rigidez ante la actualidad? Para que también vayan un poquito como que haciendo como integración o preguntas, que yo les digo que entre más preguntas nos hagamos internas, más movilidad vamos a tener en nuestra experiencia, para empezar a evidenciar qué necesito trabajar en esa situación. Entonces, el pasado es rígido, donde yo en experiencias de mi presente he fomentado rigidez. ¿Qué me cuesta mucho abrirme a esta nueva experiencia que me están mostrando mis hijos? A lo mejor, por ejemplo, una rigidez que es como súper general y pasa en todos es el control. Donde yo fomento demasiado control en mis hijos. Ese control nos va a decir, a ejemplo, que hemos vivido alguna circunstancia difícil, alguna situación muy fuerte emocional, a lo mejor alguna violencia de cualquier grado, ya sea emocional, física, psicológica y demás, que ese mismo control me va a evidenciar que yo genero control en mis hijos para que mis hijos no vuelvan a vivir lo mismo que yo. ¿Sale? Pero desde ese pasado, yo misma me estoy arraigando, o yo mismo me estoy arraigando a generar un control de algo que es incontrolable, porque los hijos, si nosotros tenemos esta idea de controlarlos, al contrario, se vuelven más rebeldes, ¿sale? Sí. Un hijo controlado se vuelve rebelde. ¿Para qué? Porque el control, más que aceptar a los hijos tal y como son, el control es negar que no me está gustando cómo eres y cómo es tu forma de ser. Y ante el control viene demasiada violencia. Un poquito derivado a la parte como que hablábamos del bullying, que es yo estoy viendo en el otro algo que no me está gustando y entonces lo expreso y buleo. Pero que yo les digo que es la parte de los fans número 1, pero no quieren aceptar que son fans. ¿Por qué? Porque cuando hacemos este acto, la persona, el niño, al que está siendo violentado, tiene algo que a mí me gusta y a mí me agrada y que yo no puedo llegar a hacer o creo que no puedo hacer. Entonces, ¿qué es más fácil? Expresarme con violencia. Lo que ahorita en la actualidad le llamamos el hate, lo que le llamamos estar juzgando. Eso es lo que yo no puedo llegar a hacer, pero me lo está detonando tanto que yo lo expreso con violencia. Entonces, más que expresarlo con violencia antes de esas acciones, ver qué me está mostrando él, ella, que me está molestando y que yo no me estoy dando la oportunidad de ser o hacer. ¿Para qué? Para yo no violentarme, irme a un grado de enojo y de violencia, y justo esta parte, querer controlar la situación. Porque cuando yo quiero controlar, hay algo que me dice, si esa persona hace eso porque yo en algún momento lo hice y lo dejé de hacer porque me pasaron cosas difíciles, quiero controlar para que no le pase lo mismo que a mí me pasó. ¿Sale? Entonces, a profundidad, el control de nuestros hijos llega a generar mucha violencia. Entonces yo intento primeramente
aceptarme tal como soy. Y que si me muestra algo mi hijo y mi hija que eso no lo puedo aceptar, a ver, ¿qué yo me tengo que dar permiso el día de hoy? Que en algún punto mis padres no me dieron permiso, o se me regañó y no me dieron permiso, o fui violentado o violentada por hacerlo y otros niños me juzgaron. Y entonces empiezo a recabar más a profundidad justo para integrarlo en mí. Entonces, yo, eso que yo estoy viendo, lo empiezo a integrar un poco. Entonces, a lo mejor mis hijos juegan, se les prende la pila a las 8 de la noche cuando estamos a 1 hora de dormidos. Ok, y si me integro, y si hacemos mejor una dinámica donde hablo con ellos, y a las, ¿qué tal? No les parece a las 7, a las 7 de la noche lo aplazamos, yo juego 1 hora con ustedes, y ya, a las 8 ya están preparándose para ir a la cama, en lugar de estar queriéndoles controlar desde este sistema y se vuelve un caos, un conflicto, un problema y ya no sabemos cómo equilibrar eso. Necesita uno mucho la colaboración del padre también. Es que mucho para una mujer que juégale, que cambia lo que lleva, lo que es la comida, que limpia la casa, es todo para una mujer. Es que a eso vamos. Si nosotras como mujeres tenemos este sistema de, ok, fíjense bien, y a los base de los años, no sentirnos seguras por quienes somos, hacer un montón de cosas para que se muestre nuestro valor o denote nuestro valor. Tenemos también muy configurada la experiencia de no expresarnos desde nuestras emociones cuando la mujer con su ciclo hormonal, no importa en las edades que estemos, un ciclo hormonal es tener emociones arriba y abajo. ¿Y qué pasa? Y vuelvo un poquito, no a justificar, pero sí a recabar en información. Tampoco nosotros nos permitimos vivir esa base de datos. Nos estamos negando desde las emociones, tanto la tristeza, la felicidad, el enojo, o sea, también nosotros nos estamos reprimiendo por esa base que aprendimos. Entonces, si también nos reprimimos por fomentar o estar en lugares, ¿sí? O cumplir lugares, hace que también no cedamos la responsabilidad a quien tiene que ser, pues, nuestra pareja o las personas con las que vivan con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, si yo desde mí sigo fomentando ese arraigo y no queriendo soltar, también voy a hacer, y justo lo que platicábamos hace ratito, voy a hacer que pues los padres, mis parejas, no se hagan responsables y a cargo de su propia experiencia, ¿sí? Voy a ir poquito a eso en cuanto a cuestión de femenino y masculino. ¿Qué sucede? Cuando cada quien tiene sus experiencias, pero desde tener estas parejas que desde el femenino solamente están necesitando de, quiere decir que no hay un equilibrio también desde mi base porque estoy mucho en mi energía masculina, que es proveedora y dadora o solucionadora. ¿Cuántas veces nosotras estamos también solucionando acá? Es que esto y el otro, cuando tenemos que empezar a dejarnos fluir un tanto en lo que esté aconteciendo con la vida cotidiana. Porque también justo volvemos a la parte del control. Sin quererlo, también mentalmente seguimos controlando la misma experiencia y también me controlo porque a lo mejor prefiero pensar al lugar de evidenciar que estoy enojada o que estoy triste o que estoy feliz. Y entonces se vuelve internalizado. Y ahora, por la parte del masculino, ¿qué sucede? Si yo como mujer masculina le proveo a mi pareja, cuando llegue le doy todo, y somos también mujeres que nos enseñaron a desvivirnos por las parejas. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos mucha falta de nuestras figuras masculinas que son de nuestras infancias, que es el padre. El padre sistema emocional nos hizo falta de manera emocional, porque era un padre totalmente proveedor. Y también se tenía la creencia que un padre proveedor, si yo era un padre proveedor y estaba todo el tiempo en el trabajo, quería decir que estaba viendo por mis hijos. Sí, pero lo que no nos habíamos dado cuenta es que es importante el otro lado de la moneda, que es la parte emocional. La parte de estar un padre desde la emoción, desde la contención, desde el respaldo a los hijos, no solamente la parte económica. El problema es que también como mujeres fomentamos un poco a que si yo sigo evidenciando y reafirmando esa actitud de mi pareja, ¿dónde yo voy a ceder también esa responsabilidad que le compete a él? ¿Sí me explico? Entonces sí, es como... Más que es un pleito, ¿no? Sí, unas por otras en ir equilibrando eso. Pero yo siempre les digo, en esta experiencia de los cursos que doy, siempre es importante y ver que cuando yo tengo esa disposición de hacer cambios internos, en mi realidad se van a ver evidenciados, porque lo que yo muevo es como un ajedrez. Si yo moví una pieza, el otro va a tener que hacer un movimiento.
en torno a esa pieza, si ¿sí no me la explico? mueves también, ¿verdad? Ajá, o lo suelto. Ajá. Suelto y dejo que también la experiencia de la responsabilidad recaiga en quien tenga que recaer. Ejemplo, si yo me empiezo a responsabilizar, perdón, como mamá, ¿no? Ahorita que estamos mujeres, y me empiezo a responsabilidad más, más cercanía con mis hijos, más escucha, más amor y demás, a ver, y empiezo a soltar, a ver, a lo mejor necesitan que se les pague la colegiatura, ok, voy a dejar esas partes un poquito soltándolas y sin mencionarlo a platicarlo con mi pareja para llegar también a acuerdos y decir, ok, empiezo a soltar esta parte, ok, y entonces yo empiezo a soltar responsabilidad que no me compete, pero empiezo a tomar más responsabilidad de la que sí me debería de hacer cargo. Entonces, haciendo ese equilibrio, sí, al principio sí va a haber una experiencia, ejemplo, una persona que está acostumbrada a que se le dé mucho y de repente tú le dejas de dar, claro que te va a reclamar. Y ahí está la otra parte. Como mujeres nos cuesta mucho la parte del reclamo, de los cambios, de no ser aceptadas. Y entonces, ¿qué pasa? Prefiero no hacer cambios porque así estoy cerca de todos, así no les molesto, no les incomoda mi experiencia, mi persona, así me aceptan más. Tenemos también heridas de abandono que tenemos que empezar a trabajar desde nuestras infancias, porque la propia herida de abandono nos lleva a justo no querer hacer esos cambios, porque voy a también tener rechazo, porque me van a expresar de, oye, pero ¿por qué? ¿No? Capaz que se va. Cuando yo antes no quería tener ningún conflicto, ningún pleito. Porque a lo mejor en mi infancia viví experiencias donde no podía yo implementar ¿cómo se dice? Vivir un conflicto o tener que platicar cuando alguien está enojado, porque a lo mejor me sacaba mucho de onda a mis papás cuando estaban enojados. Y entonces yo cuando tenga que tener una plática incómoda, un conflicto, mejor lo voy a evitar. Y ahí yo no me hago responsable de mi parte también. ¿Sí me explico? Entonces es como un ir sopesando y equilibrando conforme voy avanzando e ir viendo. Justo también no perderme en eso, porque también como madres se olvida que somos personas, ¿cómo se llama? Súper valiosas. O sea, bueno, a lo que voy es, cuando estamos en familia se nos olvida a que estamos teniendo que priorizarnos a nosotros y nos llevamos hasta el último de la lista. O sea, que nos empecemos a priorizar como mujeres no quiere decir que yo vaya a dejar de lado a mi familia, que no vaya a hacerle caso a mis hijos, a mis nietos. No, quiere decir que si yo me empiezo a priorizar, a hacerme más cargo de mi responsable, tendré más herramientas para contener a los demás. ¿Por qué? Porque seguimos fomentando experiencias donde primero todos, primero mis hijos y al último uno. Sí. ¿Y qué pasa? Esa desvalorización sigue creciendo, que también yo pida desde que el otro me escuche, me atienda, cuando yo también tengo que hacer esa labor. A ver, es que si el otro no me escucha, si mi pareja no me hace caso, ¿dónde yo no me he escuchado ni me he hecho caso por ponerlo al otro en primer lugar? ¿Sí me explico? Entonces es como, yo les digo que en estas actualidades es muy difícil porque, digo, como una persona que da terapia, yo también estoy en experiencias de tomar terapia y sesiones, es muy difícil aceptar que a veces cuando uno empieza a tomar responsabilidad suelen salir muchas culpas, que esas duelen, pero tienen propósito en nuestra vida. O sea, cuando yo me doy cuenta de toda esta base y de todo lo que ha pasado, de circunstancias, quiere decir que también me impliqué un tanto. Pero si sale culpa, quiere decir que tiene un propósito para empezarla a integrar. Porque justamente el no querer vivir incomodidades quiere decir, quiero rechazar esa responsabilidad, pero también las consecuencias de mis decisiones, de mis actos, y pues a lo mejor toda una lista que como seres humanos sí también cometemos errores, pero no estamos distantes ni en un mal momento para empezar a tomar responsabilidad de esas decisiones que a lo mejor tomamos en un pasado y que a lo mejor ahorita estamos viviendo el resultado de una decisión. Entonces, a veces sí desde esta experiencia cuando somos madres y tenemos hijos o personas al tanto de nosotros o como en parte de responsabilidad, sí se vuelve difícil vernos a nosotras mismas. Sin embargo, si volvemos a posar los ojos en nosotras mismas para ponernos en prioridad, cada vez más sus hijos, sus nietos, sus familias van a estar bien.
porque si tú haces un cambio interno, automáticamente precede el cambio externo en esa realidad y en esa La cosa es que contención. siempre tienes que estar en terapia para que estar en terapia, digo, para que tú también estés pensando en eso, ¿no? Yo primero, yo primero, yo primero. Bueno, porque se te va olvidando a lo sí. largo del tiempo, ¿no? Bueno, la cuestión es, los procesos, como en todo, por ejemplo, para yo obtener un auto tengo que trabajar, Sí. tengo que ahorrar y lo compro, ¿no? A veces queremos justo el resultado muy rápido. Igual pasa en las cuestiones emocionales y cuando nos hacemos cargo y responsable de nosotros. A veces creemos que una terapia nos va a solucionar como el tiempo de muchas experiencias, ¿no? Entonces tenemos que ir en paso a paso al proceso. Por eso decía, cuando queremos solucionar algo muy rápido, ahí como que limito la parte de la meta. Entonces, cuando yo integro esta parte de proceso, ¿qué hago? Bueno, entiendo que para yo tener un cambio en mi experiencia de vida, integro este proceso gradualmente. ¿Qué es? Cuando yo integro el proceso gradualmente, tomo terapia, pero sé que cuando me llegue este cambio, voy a seguir abriendo otras experiencias, otras cosas, otras emociones, pero ¿qué sucede? El cambio va a depender de mí, no de mi terapeuta ni de lo que me diga, sino que yo cuando esté en terapia voy a integrar la información que uno es evidenciar cómo era, cómo es el cambio, la integración y la solución, para evidenciar que, bueno, el proceso yo lo tengo que hacer por hábitos gradualmente. Ejemplo, si yo pasé toda mi infancia con una herida emocional que no pude gestionar, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga cierta edad, en este sistema y base de creencias, voy a seguir replicando inconscientemente lo que he aprendido. Si yo replico inconscientemente lo que he aprendido, voy a seguir generando una herida, un conflicto. Sí, claro que sí. Pero entonces, la parte del proceso es ir paso a paso, y entonces si yo desde el inconsciente sigo replicando una y otra vez, tengo que hacer primero conciencia de qué inconscientemente estoy repitiendo. Ay, hijo, le estoy tratando a mi hijo, a mi hija como me enseñaron mis papás. A ver, hago conciencia de eso. Y el siguiente paso es que ya lo que haga consciente, lo tengo que seguir replicando. ¿Por qué? Porque si yo replicaba eso que me enseñaron inconscientemente, para poder hacer el cambio tengo que comprenderlo, de dónde está saliendo y qué estoy haciendo. Y el siguiente paso es, así como repetí en mi infancia, tengo que repetir también de aquí en adelante, al darme cuenta yo dónde tengo que hacer ese cambio. Y es eso, si llevamos un proceso con terapia, sí la terapia me ayuda a evidenciar lo que necesito integrar, lo que necesito equilibrar, pero el cambio que lo va a hacer es uno mismo, con el cambio que yo tenga en mi realidad y lo que replique de lo que ya me di cuenta y lo que quisiera cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, la parte importante de esta experiencia con nuestros hijos es irlos observando más e implementar el antónimo, que es lo que me enseña mi hijo, es lo que requiero yo en antónimo e integrar. Hablábamos poco del enojo. Si me está expresando enojo, ¿dónde yo no me he expresado ese enojo? Para que mi hijo lo pueda expresar o mi hija lo pueda expresar. Entonces, todo esto nos va a llevar, uno, primeramente, ponernos en primer lugar de la balanza, empezar a notar qué necesito atender en mí, escucharme principalmente, para ir gradualmente haciendo cambios, integración, hasta llegar justo en la solución a lo que estoy viviendo, yo misma integrarme en la parte de la solución de la que me muestra mi hijo, pero el siguiente paso es no dejar de replicar lo que ya he aprendido. O sea, es como seguir una tras otra, sí, y seguirme, y de ahí en adelante, porque si así aplicamos el inconsciente, lo que nos va a dar este cambio es aplicar el consciente, o sea, lo hago parte de mi vida. O sea, ese hábito nuevo no lo dejo de hacer nunca. Y eso es lo que me va a ayudar cada vez más a integrar y observar lo que mis hijos me están implementando para lo que yo tenga en mi